Buenas mis estimados, ¿cómo están? Espero que bien, aquí les habla su amigo el loco de la máscara trayéndoles el siguiente capítulo de esta teoría. Antes de iniciar recuerda que te puedes suscribir y darle like si el video es de tu agrado. Ahora sí, sin nada más que decir comencemos. Capítulo 10, el verdadero poder de un rey. Ante esto todos los Nylok se quedarían sorprendidos y aterrados, pero Taylor le diría a Octor que curara a Lily, a lo que él diría, que se tardaría en preparar el remedio para salvarla y además tardara en hacerle efecto, a lo que Dandy y Taylor se quedarían molestos e impotentes, al ver que la vida de Lily podría correr peligro, a lo que después Circes al escuchar eso, se acercaría y les diría, ¿qué pasaba? A lo que Taylor al no ver otra solución diría, que las heridas de Lily, eran graves y el problema es que los remedios de Octor tardarían en hacer efecto, a lo que después Circes diría, ya veo, a lo que después diría, Graithia, a lo que ella se acercaría y diría, ¿qué ocurre señor Circes? A lo que él diría, aún tenemos el frasco que le daríamos a Rías en su ratíngame, en caso de que ella llegase a tener heridas graves, a lo que ella diría, sí, Circes-sama, a lo que él diría, dirígete a la mansión y tráelo, a lo que ella asentiría su cabeza y en eso ella desaparecería, mientras tanto. En la pelea, Vali diría, va solo eres un insignificante demonio, a lo que después él le lanzaría un ataque a Issei, quien no se movería, en eso se alzaría una cortina de polvo, donde después se disiparía el polvo, y se vería a Issei sin ningún rasguño, a lo que después Vali se habría quedado sorprendido, a lo que después Issei diría, vaya, ese ataque fue patético, a lo que después él diría, ahora me toca a mí, pero en eso Vali diría, basta de estupideces y se lanzaría en contra de Sandret, donde le daría una patada, a lo que Sandret la bloquearía con su brazo y no se inmutaría, a lo que después Sandret lo tomaría de su pie y lo arrojaría contra el edificio, así destruyendo una parte de él, a lo que después Vali destruiría los escombros y se levantaría, a lo que después diría, vaya, eso sí que no me lo esperaba, pero no volverá a pasar, a lo que después se lanzaría en contra de Sandret, donde le daría un rodillazo en la cara y después le daría una patada en su cabeza por atrás, a lo que después Vali se acercaría y estaría a punto de darle otro ataque, pero Sandret lo tomaría de su espalda y haría un ataque, haciendo que una gran explosión sacara volando a Vali, donde también una parte de su armadura sería destruida, a lo que Vali sin el casco vería muy enojado a Sandret, quien al verlo, pondría una sonrisa siniestra, a lo que después Vali enojado le lanzaría un ataque, a lo que después Sandret solo vería el ataque acercarse y pondría su puño, como si estuviera a punto de golpear algo y justo en el momento en el que el ataque de Vali estaba a unos centímetros, Sandret lo golpearía y se lo regresaría a Vali, quien se impactaría y lo recibiría de lleno, en eso se escucharían los gritos de Vali, a lo que después se alzaría una cortina de polvo, donde al disiparse, se vería a un Vali con una gran parte de su armadura destrozada, al igual que su ropa, a lo que después Sandret miraría su katana, y la sacaría, a lo que después él le diría, dijiste que tenías un nuevo juguete no es así, el cual utilizaste para ganarle a Lily, ¿qué te parece si ahora lo utilizas contra mí? A lo que Vali diría, maldito insecto, a lo que después él sacaría su espada, y se lanzaría en contra de Sandret, quien haría un corte horizontal, a lo que Vali pondría su espada para bloquear el ataque, pero sería fácilmente enviado atrás, a lo que después Vali se colocaría de pie, pero en eso él se giraría rápidamente, a lo que después vería como Issei estaba detrás de él, a lo que él le trataría de dar un corte con su espada, pero eso lo haría para distraerlo, y al estar cerca de él, le lanzaría un ataque, que haría una gran explosión, a lo que Vali la utilizaría para escapar, en eso Sandret desde el fuego, miraría a Vali con una gran sonrisa, donde después tomaría su katana y haría unos cortes, algo similar a lo que hace Janemba, el cual alcanzaría a Vali, quien no lo podría esquivar, y lo recibiría, haciendo que su armadura y sus alas se rompieran, comenzando a escupir sangre, a lo que después Vali estaría escupiendo sangre y diría, no puedo creerlo, este sujeto me consiguió herir de gravedad, a lo que después Sandret aparecería arriba de él y le daría una patada que lo mandaría al suelo, en eso Vali saldría disparado y chocaría contra el suelo, haciendo un pequeño cráter, a lo que después él miraría con dificultad, a lo que después Sandret desde el cielo, le empezaría a dar varios cortes, que Vali no podría esquivar y los recibiría, donde Vali empezaría a gritar del dolor, a lo que todos se quedarían bastante sorprendidos, pero en ese mismo momento, Graithia llegaría y le diría aquí está señor Circes, a lo que después él diría, excelente a lo que después él tomaría el frasco y le diría a Dandy, toma dáselo, a lo que él lo miraría y le diría, ¿qué es eso? A lo que él le diría, esto es un frasco con lágrimas de Fénix, esto curará a esa chica, a lo que después Dandy miraría el frasco desconfiado, pero al ver que podría ser la única manera de salvar a Lily, lo tomaría a lo que después se
lo darían a ella, en donde las heridas de Billy empezarían a curarse. Mientras tanto Sandred se dirigiría a donde estaba Balí, a lo que él le diría: así que ya no puedes, basura, vaya, sí que me has decepcionado, pero ¿qué crees? Tal vez podría dejarte así, para que vivas con este trauma, de que tú, un descendiente del rey demonio, y poseedor del dragón blanco, no es más que una basura, pero ¿qué crees? Eso no pasará, a lo que después Sandred pisaría a Balí en su pierna, a lo que Balí empezaría a gritar del dolor, a lo que después Sandred lo tomaría de la cabeza, y lo alzaría y miraría a Balí con una mirada que representaba la muerte misma, a lo que él le diría: le clavaste a Billy una espada a traición, porque sabías que ella te estaba ganando, no tienes honor, a lo que después lo azotaría y le diría: no eres un dragón, no eres digno de ser descendiente de un rey, a lo que después le diría aplicando más fuerza: mucho menos, eres digno de ser considerado humano, a lo que después Balí empezaría a gritar del dolor, ya que él podría sentir como su cabeza estaría siendo destrozada, pero en ese mismo momento, alguien atacaría por la espalda a Sandred, a lo que él voltearía y diría: así que tu lealtad después de todo, solo fue una fachada, ¿no es así, Aracnitor? A lo que él diría: lo siento, pero ya me harté de lo que estás haciendo. Nosotros, conquistaremos el mundo humano, una vez que te derrote y me adueñe del poder sobre los demás Nilox, a lo que Sandred diría: ¿eso es lo que crees, basura? Pues entonces ven y mátame, a lo que Aracnitor se abalanzaría sobre Sandred, y empezarían a luchar entre ellos, a lo que después Aracnitor le daría varios cortes con sus garras, a lo que después Sandred las bloquearía con su katana, a lo que después él le empezaría a lanzar más cortes, a lo que después en un descuido de Aracnitor, Sandred lo golpearía en la cara, a lo que Aracnitor diría: maldito, a lo que después Sandred estaría a punto de cortarle la cabeza, pero en ese momento, Sandred destruiría un ataque que venía por su espalda cortesía de Balí, a lo que Sandred diría: así que aún podías levantarte, a lo que Balí diría: maldito, esto no se quedará así, a lo que después Aracnitor, aprovechando el descuido de Sandred, Aracnitor le haría un corte en su pierna, haciendo que Sandred diera un quejido de dolor, a lo que después él tomaría a Aracnitor por el cuello, a lo que después lo lanzaría hacia donde estaba Balí, a lo que después ambos chocarían. En eso Sandred diría: ya me estoy empezando a hartar de ustedes dos basuras, a lo que después Sandred se comenzaría a acercar mientras su herida se empezaría a curar, a lo que después él diría: ya me harté de jugar con ustedes, ahora iré en serio. Ante esto ambos se quedarían sorprendidos, a lo que después Sandred guardaría su katana, en eso él cerraría sus ojos, a lo que después toda esa dimensión empezaría a romperse del cielo, al mismo tiempo empezarían a caer truenos, a lo que después a Sandred lo empezaría a rodear una aura roja, a lo que Sandred empezaría a gritar, y después todos incluyendo a Aracnitor y Balí, estarían mirando sorprendidos, como la armadura de Sandred empezaría a agrietarse, a lo que después Aracnitor diría con miedo: ¿pero qué está pasando? Porque su armadura se está rompiendo, a lo que después a Sandred lo empezaría a rodear fuego, en eso su armadura empezaría, en cierta parte a destruirse, mientras que en otra se empezaría a transformar. En ese mismo momento de su espalda empezarían a salir lo que parecieran ser unas alas. Imaginen cuando Issei se transforma en su Juggernaut Drive, a lo que después, su cara y su cabeza también empezaría a cambiar, a lo que después se le empezarían a formar unos cuernos, mientras tanto de las grietas se empezaría a ver como fuego empezaría a salir del interior de su cuerpo. En eso habría una enorme llamarada con forma de explosión, a lo que todos se taparían debido a lo intensa que era. En eso todos al recuperar la vista, se quedarían bastante sorprendidos y aterrados, ya que al frente de ellos, habría un ser como el de la imagen, a lo que después Balí y Aracnitor se quedarían bastantes aterrados al ver eso. Sobre todo Aracnitor, ya que él nunca imaginó que el maestro Sandred tuviera mucho poder, a lo que después Sandred los miraría y los señalaría y diría: ha llegado su fin, basuras, yo soy la mismísima destrucción y la perdición, y ustedes tendrán el privilegio de ser mis primeras víctimas. En eso ambos se asustarían al oír eso, al mismo tiempo en el mundo humano, empezaría a temblar y se empezarían a formar grietas en el suelo, las cuales empezarían a tomar un color rojo. En ese mismo instante, varias hordas de mujeres empezarían a surgir. Ante esto la gente estaría bastante aterrada, pero en ese mismo momento, los Rangers aparecerían, a lo que después la Ranger rosa diría: parece ser que todo fue una mentira, a lo que el Ranger azul diría: por lo visto sí,
a lo que la Ranger roja diría, se los dije, no podemos confiar en la palabra de los Nilox, pero no hay tiempo para pensar en eso, ahora debemos detener a estos sujetos, en eso los Muggers al ver a los Rangers los atacarían, a lo que después el Ranger verde diría, parece ser que nos han visto, vaya eso nos ahorra muchos problemas, a lo que después los Rangers sacarían sus espadas, y ellos también se lanzarían en contra de ellos, a lo que después ellos empezarían a combatir en contra de los Muggers, a lo que después ellos verían que seguirían saliendo más Muggers, a lo que después el Ranger azul diría, siguen saliendo como cucarachas, a lo que la Ranger rosa diría, ¿qué les ocurre? Todos parecen estar más movidos, a lo que la Ranger roja diría, no se detengan, no importa cuántos de ellos haya, no retrocederemos, porque somos samuráis, a lo que el Ranger verde diría, es cierto, en eso, la Ranger amarilla diría, hoja terrestre, en eso su espada se transformaría en un boomerang, en forma triangular con 3 hojas en cada lado, a lo que después, ella colocaría un disco de color amarillo y la lanzaría, así empezando a exterminar de una manera más rápida a todos los Nilox, a lo que después el Ranger azul diría, buena idea Emily, a lo que después él diría, hidroarco, a lo que después su espada se transformaría en un arco, a lo que después él colocaría un disco azul, a lo que después él lanzaría varias flechas de agua, que irían hacia varios Muggers, a lo que después él acabaría con más Muggers, a lo que después la Ranger rosa diría, aéreo abanico, a lo que después su espada se transformaría en un abanico grande, a lo que después ella colocaría un disco de color rosa, a lo que después ella lanzaría varias hordas de viento que las lanzaría en contra de los Muggers, que acabarían con ellos, a lo que después el Ranger verde diría, lanza forestal, a lo que su espada se transformaría en una lanza con una hoja en la punta, en eso él colocaría un disco de color verde, a lo que después él empezaría a hacer unos movimientos con ella, así atacando a los Muggers y al mismo tiempo exterminándolos, a lo que después la Ranger roja diría, lanza fuego, en eso ella colocaría un disco de color rojo, a lo que después ella se lanzaría en contra de los Muggers y los empezaría a golpear con su arma, donde después ella exterminaría a los Muggers que faltaban, a lo que después ellos dirían excelente gen, exterminamos a esos sujetos, a lo que ella diría, aún no celebren, esto solo fue el comienzo, en eso todos mirarían con sorpresa como habrían Muggers gigantes, a lo que después ellos dirían todavía hay más, a lo que después Gen diría, prepárense para el siguiente duelo, a lo que después ella diría es hora de llamar a los Swords, en eso la Ranger roja sacaría su Samurai Morper y diría, ven Sword León, a lo que después el Ranger azul diría, ven Sword Dragón, a lo que después el Ranger verde diría, ven Sword Oso, a lo que después la Ranger rosa diría, ven Sword Tortuga, a lo que después la Ranger amarilla diría, ven Sword Mono, a lo que después ellos dirían, modo Mega Power, a lo que después ellos entrarían a sus Swords, a lo que después la Ranger roja diría, es hora de fusionar los Swords, en eso ella haría un símbolo, con el cual, los Swords se fusionarían de esta manera creando al Megazord Samurai, a lo que después ellos dirían, Megazord Samurai armado para la batalla, en eso la Ranger roja diría, es hora Rangers vamos, a lo que después ellos con su Megazord se dirigirían contra los Muggers, donde después con su espada, empezarían a luchar en contra de ellos, a lo que después el Ranger verde diría, oh no, aquí también siguen apareciendo más Muggers, a lo que la Ranger rosa diría, es cierto, pero porque están saliendo muchos, a lo que después la Ranger roja diría, aún tengo unas bajo la manga, en eso ella sacaría un disco de color naranja y diría, Sword Escarabajo, a lo que después diría, Swords combinados, en eso el Sword Escarabajo se fusionaría con el Megazord, a lo que todos dirían, Mega Sword Cañón Escarabajo, armado para la batalla, en eso los Muggers se lanzarían en contra de los Rangers, a lo que ellos responderían con su katana, a lo que después la Ranger roja diría, Cañón Escarabajo, en eso empezarían a disparar, a lo que después el Ranger verde diría, excelente justo en el blanco, pero en eso unos Muggers utilizando sus lanzas, inmovilizarían a su Megazord, en eso el Ranger azul diría, los Muggers están estropeando los controles, a lo que la Ranger amarilla diría, el mío está atascado, no podemos liberarnos, a lo que después ella diría, oh no, ahí vienen más, a lo que después el Ranger verde diría, son como cucarachas, a lo que después diría, nos atoramos, en eso la Ranger rosa diría, Gen tenemos que hacer algo rápido, a lo que después diría, es cierto, en eso ella quitaría el Sword Escarabajo y después
después diría, es tu turno Teo, a lo que después él diría, sé que estás pensando en eso. Él sacaría su espada, y después sacaría un disco de color azul y diría, Sword pez espada, a lo que después diría, torpedo pez espada, y después lanzaría unos misiles en contra de los Muggers, a lo que después diría, armamento samurai. En eso el Sword se fusionaría con el Megazord, a lo que los Rangers dirían, Megazord guerrero pez espada, armado para la batalla, a lo que después dirían sacando sus espadas, poder katana, activar mega espada. En eso ellos girarían sus discos y después dirían, mega espada. Posición de ataque, en eso su katana se colocaría en la cabeza del pez espada, a lo que después los Rangers dirían tajo pez espada, a lo que después el Megazord daría unos movimientos con su cabeza y después le lanzaría varios cortes a los Muggers, a lo que los Muggers empezarían a ser destruidos, a lo que después todos los Muggers serían destruidos. En eso el Ranger verde diría, lo hicimos chicos, a lo que la Ranger rosa diría, es cierto, a lo que después la Ranger roja diría, aún no celebren chicos, a lo que el Ranger azul diría, ¿de qué estás hablando Gen? Los derrotamos, a lo que después ella diría, los derrotamos es cierto, pero entonces ¿por qué aún siguen abiertas esas grietas? A lo que después todos voltearían y verían sorprendidos, como del suelo aún estarían varias grietas, a lo que después la Ranger amarilla diría, ¿pero acaso eso será del inframundo? ¿Lo estará provocando el maestro Sandré? A lo que el Ranger azul diría, esto es increíble, a lo que después la Ranger roja diría, no, estas grietas son diferentes a las que normalmente hacían los Nilox cuando venían a la Tierra, a lo que después la Ranger rosa diría, eso quiere decir que, a lo que después la Ranger roja diría, sí, algo está pasando con el maestro Sandré. Mientras tanto, con Issei, él estaría peleando contra Bali y Aracnitor, quienes estarían tratando de pelear en contra de Sandré, pero no podrían hacer mucho, porque él tendría una ventaja por mucho de poder sobre ellos, a lo que después, Octoro diría con miedo, esto es malo, a lo que después Michael diría, ¿de qué está hablando? A lo que después Serreitor diría, el maestro Sandré está desatando todo su poder, y si esto sigue así, a lo que después Azazel diría, ¿qué ocurrirá si él sigue liberando más poder? A lo que después Decker diría, no podrá controlarse y su poder se desatará y perderá el conocimiento y el uso de la razón y no reconocerá a quien está atacando. Ante esto todos se quedarían bastante sorprendidos y aterrados, al saber que Issei guardaba mucho poder todavía, además de que eso era un verdadero peligro, no solo para ellos sino para el mundo en general. En eso Sandré empezaría a contraatacar a Bali y Aracnitor, pero a la vez empezaría a destruir todo lo que se encontraba a su alrededor, a lo que después Aracnitor, al ver que no podría hacer nada en contra de Sandré diría, oye tú, a lo que Bali diría, ¿qué quieres? A lo que después Aracnitor diría, debemos de trabajar juntos, solo así conseguiremos derrotarlo, a lo que Bali al ver que no tendría otra opción asentiría su cabeza. En eso él le diría, yo lo distraeré, tú atácalo por el lado derecho, a lo que Aracnitor asentiría su cabeza. En eso Bali saldría disparado, a lo que después André lo golpearía, pero Bali trataría de detener su golpe con mucha dificultad, a lo que después él diría, ahora atácalo. En eso Aracnitor diría, nos vemos amigo, y después escaparía de ahí, dejando solo a Bali, a lo que él diría, maldito, a lo que después André lo golpearía con su otro brazo, pero esta vez, aplastaría a Bali con el puño, causando un gran temblor, pero en ese mismo momento Billy abriría los ojos, al igual que un portal extraño, se abriría.